Hay un tipo de silencio que duele más que 1000 palabras. Surge cuando tus decisiones empiezan a alejar miradas, a generar incomodidad, a provocar esa tensión invisible en las conversaciones. No es un conflicto abierto, es algo más sutil. Una especie de desaprobación silenciosa, cargada de juicio velado. Y es ahí donde todo empieza a doler. La duda, el nudo en la garganta, el pensamiento repetitivo. ¿Será que hice lo correcto? Pero esa pregunta no nace de tu conciencia. Nace del eco de otros, de aquellos que no vivieron lo que tú viviste, que no cargan lo que tú cargas, pero aún así se creen con derecho a opinar. En el fondo, hay una parte de ti que aún espera ser comprendida, que todavía quiere que le digan hiciste bien, estoy contigo, entendí tu elección. Y esa parte te arrastra de vuelta, pidiendo permiso para vivir, como si tu libertad tuviera que pasar por la aprobación de los demás. Pero llega una hora, y quizás esa hora sea ahora, en que el dolor de traicionarte a ti mismo se vuelve más grande que el miedo a desagradar. En que seguir tu propio camino se vuelve menos aterrador que seguir atrapado en el camino de los otros. Y es en ese punto donde empieza la vida real. Maquiavelo veía esto con una claridad brutal. Pocos sienten lo que eres. La mayoría solo ve la superficie, lo que pareces ser. Y si sigues intentando ser comprendido por quien ni siquiera tiene interés en sentir lo que tú realmente eres, te perderás para siempre. Este vídeo es una invitación a dejar de pedir permiso. Un llamado para entender por qué ser incomprendido no es señal de error. Es, muchas veces, el precio de la libertad auténtica. Sigue viendo, esto puede cambiarlo todo. Algunos dolores no se gritan, se tragan. Y tal vez el más silencioso de ellos sea el de tomar una decisión verdadera, hecha con el corazón latiendo fuerte, y a cambio, recibir miradas frías, preguntas hirientes y silencios que duelen como piedras invisibles. Es el dolor de hacer algo por ti y ser castigado con la indiferencia de quien esperaba otra versión tuya. Una más dócil, una más conveniente. Cuando decides cambiar algo en tu vida, una relación, un trabajo, un camino personal, la reacción de los demás rara vez es neutral. Reaccionan como si algo en ellos también estuviera siendo amenazado. Y es cierto, porque tu valentía confronta la cobardía que muchos cultivan en secreto. Tu elección muestra lo que ellos no tuvieron fuerza para hacer. Y eso incomoda. Sientes esa incomodidad flotando en el aire. A veces, ni siquiera hacen falta palabras. Está en la forma en que te miran, en cómo empiezan a evitar ciertos temas, o en cómo reducen tu decisión a una fase, un impulso, una rebeldía. No te escuchan de verdad, solo buscan huecos para encajar tu actitud en las creencias limitadas que siempre han tenido sobre ti. Ahí es donde empieza el desgaste emocional. Intentas explicar, intentas justificar, como si debieras dar explicaciones, como si hubieras cometido un error por simplemente haber seguido algo que sentiste que era lo correcto. Y esa necesidad de ser comprendido comienza a corroer tu fuerza interior, porque empiezas a dudar de ti, no por los hechos, sino por el rechazo sutil del otro. ¿Cuántas veces te guardaste un sí por miedo a lo que dirían? ¿Cuántas veces diste un no tragando el llanto, porque sabías que te juzgarían si hacías lo contrario? La vida va siendo empujada hacia moldes invisibles. Te moldeas, te encoges, te vas editando poco a poco hasta casi no reconocerte. Es un proceso lento, silencioso, pero devastador. Y lo más perverso es que esto sucede, muchas veces, con las personas más cercanas. Aquellos que más amas, más admiras, más temes decepcionar. Por eso duele tanto. No es solo no ser comprendido. Es ser visto como un error por aquellos cuyo amor nunca quisiste perder. Y, sin embargo, la pregunta necesita aparecer. ¿Qué duele más? ¿Perder la mirada aprobadora de los demás o perder el contacto con tu propia verdad? ¿Qué destruye más? ¿Ser juzgado o abandonarte? Porque cuando te traicionas para agradar, nadie te salva de la angustia que viene después. No es fácil romper con esa lógica. Desde pequeños, nos educan para agradar, para ser buenos hijos, buenos compañeros, buenos colegas. Pero muchas veces, lo que el mundo llama bueno es solo aquello que no incomoda, que no desafía, que no cambia el orden de las cosas. Y tu alma fue hecha para crecer, no para conformarse. La sensación de estar siempre debiendo explicaciones es como vivir atrapado en un tribunal emocional donde eres al mismo tiempo acusado y abogado, intentando probar que tu libertad no es una amenaza. Pero lo es. Y debe serlo. Porque toda transformación verdadera amenaza el statu quo emocional de las personas a tu alrededor. La paradoja es brutal. Cuanto más te acercas a tu autenticidad, más solitario parece el camino. Pero esa soledad no es castigo. Es transición.
Es el precio inicial de la libertad. Y pocos están dispuestos a pagarlo. Porque es más fácil ser aceptado que ser íntegro. Más fácil agradar que sostener tu decisión frente al malestar ajeno. Pero llega un momento en que la vida te lo cobra. Cuando todo lo que está afuera deja de tener sentidos y lo que está dentro está asfixiado. Y te das cuenta de que el costo de agradar al mundo es perderte a ti mismo. La cuenta no cierra. El vacío crece. Y el cuerpo empieza a gritar lo que el alma intentó susurrar durante años. Es en ese punto donde empiezas a ver con claridad. La búsqueda de comprensión universal es una prisión disfrazada. Y el coraje de seguir adelante incluso sin ser comprendido es, en realidad, un acto de profunda madurez, de liberación real, de autonomía. Y aquí entra Maquiavelo, con su frialdad quirúrgica, su valentía para decir lo que nadie quería escuchar. Él entendió que, para vivir con lucidez, es necesario aceptar que los demás solo ven la superficie, y que intentar agradar a todos es perder el control de tus propias manos. Ahora vamos a sumergirnos en ese pensamiento, porque entender cómo Maquiavelo veía el juego de la imagen, de la influencia y de la autenticidad puede ser el paso decisivo para que dejes, de una vez por todas, de suplicar comprensión. Maquiavelo nunca fue un hombre de medias palabras. Su lucidez era incómoda, cortante. No escribía para agradar, sino para revelar. Y lo que reveló en su clásico El Príncipe es una verdad que la mayoría no quiere escuchar. No importa cuán justa sea tu decisión, las personas no juzgan con base en lo que es, sino en lo que parece ser. Escribió: los hombres en general juzgan más con los ojos que con las manos. Todos pueden ver lo que pareces, pocos sienten lo que eres. Esa frase es una navaja, porque te obliga a enfrentar el hecho de que la mayoría de las personas a tu alrededor no está realmente interesada en tu esencia. Reaccionan a tu apariencia, a la superficie, a la narrativa que logran entender, no a la profundidad de lo que vives. Y eso lo cambia todo, porque si esperas ser comprendido por todos, inevitablemente te volverás esclavo de las apariencias. Actuarás no por convicción, sino por cálculo emocional. ¿Cómo me verán si hago esto? ¿Qué pensarán si tomo este camino? Y, poco a poco, tu decisión deja de ser tuya. Se convierte en un reflejo del miedo, en un producto de la mirada ajena. Maquiavelo no proponía frialdad o manipulación ciega, como muchos creen. Hablaba de claridad estratégica, de no ilusionarse con la bondad ajena ni con la posibilidad de ser amado por todos. Porque eso, ser amado por todos, es un tipo de prisión dorada. El intento de agradar a todos te transforma en nadie. En lugar de eso, sugería: sé fiel a lo que quieres realizar. No intentes justificar cada paso, porque si te mueves solo buscando aceptación, jamás construirás algo profundo. Y, peor aún, terminarás perdiendo el respeto de quienes más admiras, incluso el tuyo propio. Vamos con una metáfora. Imagina que estás en un barco en alta mar. El destino es tuyo, pero hay personas a bordo, familiares, amigos, colegas. Ellos te observan, comentan, a veces cuestionan la ruta. Y entonces empiezas a girar el timón, intentando ajustar el camino para agradar a cada uno de ellos. Uno quiere ir al norte, otro al sur. Y al final, el barco gira en círculos. Sigues en movimiento, pero nunca llegas a ningún lugar. Esa es la trampa de vivir para ser comprendido. Gastas demasiada energía explicando, justificando, traduciendo tu alma para quien tal vez nunca esté dispuesto a escucharla de verdad. Y el tiempo que gastas explicándote es el tiempo que podrías estar construyéndote. Lo que Maquiavelo propone es casi un pacto con la realidad. Deja de fingir que todos te van a entender. Asume el riesgo de ser juzgado, porque la verdadera libertad nace ahí, en el momento en que dejas de pedir permiso para existir. Este concepto filosófico puede vivirse de forma práctica. Piensa en tus últimas grandes decisiones. ¿Cuántas de ellas tomaste con libertad? ¿Cuántas filtraste por miedo a la reacción ajena? ¿Cuántas conversaciones evitaste por temor a desagradar? ¿Y qué te ha costado eso? Cuando asumes que serás incomprendido, al menos por algunos, empiezas a actuar con más foco, con más fuerza, y, paradójicamente, empiezas a atraer a las personas correctas. Porque quien vive su verdad asusta a los falsos, pero inspira a los auténticos. La autenticidad repele lo superficial, pero magnetiza lo profundo. Maquiavelo no quería que fueras cruel. Quería que estuvieras despierto, que no confundieras aprobación con amor, ni comprensión con validación. Quería que entendieras el juego, para poder salir de él. Y tal vez ese sea el cambio que necesitas ahora: salir del juego de explicar, justificar, convencer, y entrar en el camino de la acción firme,
del silencio seguro, de la decisión que se sostiene por sí sola, sin público, sin aplausos, sin disculpas. Ese es el terreno donde nace tu soberanía emocional. Y eso es lo que vamos a profundizar ahora, no con más teoría, sino con una historia simbólica que va a tocar el lugar exacto de tu alma. Porque a veces, solo una imagen, solo una trama profunda es capaz de mostrarnos aquello que la mente racional aún no ha podido aceptar. Hay momentos en los que las palabras no bastan. Cuando el corazón está en conflicto, a veces solo una historia puede atravesar. No como una explicación, sino como un espejo. Y lo que voy a contarte ahora es eso, un espejo simbólico. Una historia simple, pero cargada de verdad. Guárdala como un mapa. Porque, tal vez, sea la llave que te faltaba. Había un hombre llamado Elías. Vivía en una aldea rodeada de montañas y nieblas. Desde joven, era conocido por su bondad, el tipo de persona que siempre decía sí. Decía sí a los pedidos de su madre, incluso cuando estaba cansado. Decía sí a los consejos de su padre, incluso cuando sentía otra verdad en el pecho. Decía sí a los amigos, a los vecinos, a la comunidad. Creció siendo amado, pero no completo. Un día, una sensación diferente comenzó a formarse dentro de él. No era rabia, ni tristeza. Era un llamado, un deseo de cruzar la montaña y ver qué había del otro lado. Todos decían que no había nada allí, solo peligro, vacío y olvido. Pero Elías ya no podía silenciar ese impulso. No quería huir, solo quería entender. Necesitaba ir. Se lo contó a sus padres. Oyó un silencio frío. ¿Por qué quieres dejarnos?, preguntó la madre, dolida. El padre solo miró al suelo. Los amigos se rieron. Tú que siempre te quedaste aquí con nosotros. Elías intentó explicar, intentó encontrar palabras, intentó construir puentes con frases cuidadosas. Pero cuanto más hablaba, más lo veían como ingrato, como rebelde, como alguien que se estaba perdiendo. Aún así, se fue. En la madrugada silenciosa, con el corazón doliendo, cruzó los límites de la aldea. Cada paso era una ruptura. El sonido de los árboles, el viento frío en el rostro y el silencio aplastante de quien sabe que no será entendido. Pero dentro de él, algo se calmaba. Porque, por primera vez, no se estaba traicionando. En lo alto de la montaña, al mirar hacia atrás, vio la aldea distante, pequeña. No con desprecio, sino con claridad. Aquella aldea fue el útero. Pero él no nació para morir dentro de ella. Y en ese instante, aun sintiendo nostalgia, aun sintiendo culpa, entendió, no todos van a entender tus decisiones. Pero eso no es motivo para abandonarlas. Ahora, quiero hablar contigo que estás viendo esto. Tal vez tú seas Elías. Tal vez estés, en este preciso momento, intentando explicar a los demás un cambio que solo tú sientes. Tal vez estés intentando mantener a todos cerca, sin decepcionar a nadie, sin alejarte, sin herirte. Lo entiendo. Es humano, pero también es una prisión. La verdad es que no todos te van a acompañar. Y está bien. A veces, amar también es soltar. Soltar la idea de ser comprendido, soltar la ilusión de que la aprobación de los demás es necesaria. No necesitas gritar para ser escuchado. A veces, basta con caminar. Seguir, incluso con dolor, incluso en soledad. No eres egoísta por elegir tu camino. Eres valiente. Y el coraje, muchas veces, viene con lágrimas. Pero también viene con paz. Una paz que nadie entiende, porque no necesita ser explicada. Solo necesita ser vivida. Y ahora que viste esta historia y tal vez te viste reflejado en ella, respira hondo. Porque la parte más profunda aún está por venir. Aquella que va a sacudir tu centro, que va a tocar el lugar exacto de tu dolor, para liberarte de él. Hay un instante, a veces imperceptible, en el que todo cambia. No es un grito, no es un gesto dramático, es un silencio. Un momento en el que estás solo, acostado por la noche, mirando el techo, y te das cuenta de que ya no se puede más. Ya no se puede seguir siendo quien los otros esperan. Ya no se puede seguir sonriendo cuando tu alma grita por espacio. Es un punto de quiebre interno. Una línea invisible que, una vez cruzada, no permite retorno. Es en ese punto donde muchos sienten culpa. Pero pocos se dan cuenta, esa culpa no es tuya. Fue sembrada, repetida en miradas, en frases dichas con buena intención, en promesas emocionales disfrazadas de consejos. Cambiaste. Ya no eres el mismo. Te volviste egoísta. Palabras que cortan como navaja, pero que, vistas de cerca, revelan algo. Esas personas nunca amaron tu verdad.
Amaron la función que ejercías en sus vidas. Maquiavelo lo sabía. Sabía que la apariencia siempre será más importante para los demás que la esencia. Que la mayoría prefiere creer en la imagen antes que profundizar en el alma de alguien. Y por eso fue tan odiado. Porque dijo la verdad cruda. Las personas juzgan lo que ven, no lo que es. ¿Y qué significa eso para ti? Ahora, significa que mientras busques ser comprendido por todos, seguirás siendo rehén. Rehén de las expectativas, del juicio, del miedo a decepcionar. Seguirás podando tus palabras, editando tus emociones, disfrazando tus sueños. Seguirás sonriendo para ser aceptado, incluso cuando todo dentro de ti está en ruinas. Pero hay algo más grande que eso. Algo más fuerte. Es tu integridad. Tu conexión con aquello que sabes, en el fondo, que es lo correcto, aunque nadie más lo comprenda. Ese tipo de verdad no grita, no se explica, no se justifica. Simplemente se sostiene. Y por eso duele tanto. Porque mantenerse fiel a ella significa renunciar a la ilusión de que el amor de los demás depende de tu sacrificio. Tal vez ahora, en este mismo instante, estés en medio de ese dolor. Tal vez estés cargando una decisión en el pecho que nadie a tu alrededor apoya. Tal vez te estén llamando ingrato, frío, distante. Tal vez te estén juzgando, no por algo que hiciste mal, sino simplemente por atreverte a ser quien realmente eres. Sé cuánto duele eso. Es como si la verdad, en lugar de liberarte, te estuviera empujando a un exilio emocional. Pero mira con atención, ese exilio no es castigo. Es transición. Es el espacio entre quien fuiste y quien estás llegando a ser. Y quien aún no tuvo el coraje de atravesar ese espacio va a intentar jalarte de vuelta. No porque te odie, sino porque tu libertad expone su prisión. Porque tu claridad ilumina su confusión. Y eso asusta. Esa es la parte que Maquiavelo jamás escribió directamente, pero que está entre líneas en todo lo que pensaba. Quien desea ser verdaderamente libre necesita aceptar el riesgo de ser malinterpretado. Necesita entender que el precio de la autenticidad es, muchas veces, el silencio de quienes antes aplaudían. El alejamiento de quienes solo estaban cerca mientras tú eras útil en su guión. Pero hay una fuerza que nace después de ese dolor. Una fuerza que aún no conoces del todo. Nace cuando eliges, incluso temblando, incluso con lágrimas, sostener tu decisión. Aún sabiendo que van a hablar, que van a tergiversar, que te van a dar la espalda. Esa fuerza se llama soberanía emocional. Es el momento en que dejas de ser manipulado por el miedo a desagradar. Y empiezas, finalmente, a vivir. No es un camino para todos. Pero es el camino para quien quiere dejar de sobrevivir y comenzar a existir de verdad. Y sí, es solitario al principio. Pero más adelante encuentras personas que también hicieron ese movimiento. Gente que no quiere entenderte para controlarte, sino para conocerte. Gente que no exige que te expliques, sino que simplemente camina a tu lado, en la misma frecuencia de verdad. No fuiste hecho para ser subtítulo en la historia de nadie. Eres el protagonista de tu propia jornada. Y cada vez que intentas ser comprendido por quien no quiere o no puede sentirte, rebajas tu alma para encajar en moldes que no te pertenecen. Hoy, tal vez, sea el día en que necesites aceptar eso. No con dureza, sino con madurez. No con rabia, sino con dignidad. Porque existe una paz que solo nace cuando dejas de justificarte. Y comienzas a honrarte. Esta es tu hora. Respira. Y escucha, no te estás perdiendo. Te estás, finalmente, encontrando. Ahora dime, ¿estás realmente listo para vivir sin pedir permiso? ¿Estás dispuesto a sostener quién eres, aunque eso te cueste el confort de ser aceptado? Si este mensaje tocó algo en ti, escribe en los comentarios, yo elijo mi verdad. Esa frase no es simbólica. Es un pacto, un comienzo, un compromiso público de que, a partir de hoy, vas a ponerte en primer lugar, no por egoísmo, sino por dignidad. Y si quieres continuar este viaje con profundidad, con coraje, con verdad, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Los próximos vídeos seguirán excavando en ese mismo suelo, aquel donde nació tu libertad. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.